Bueno, perdón. Vamos a reiniciar. Ahora nos va a acompañar el doctor Luis Manuel Cepeda Inclán, genetista, es especialista en genética humana, maestría en biomedicina molecular, tiene experiencia en cromosomopatías, en defectos congénitos y errores innatos del metabolismo. El tema que nos va a tocar el doctor Luis Cepeda va a ser síndrome de Turner y síndrome de Prader-Willi. Gracias, Luis. Muchas gracias, doctor. Pues igualmente me gustaría agradecer la oportunidad que me han brindado y gracias a ustedes por su tiempo, por atender a estas horas. Vamos a recordar un poquito sobre el síndrome de Turner, que pues bueno, hace tiempo era bastante desconocido y ahora incluso hay promoción en la radio y cosas que lo han hecho un tanto más popular entre la población general. Vamos a ilustrar con un caso clínico que llegó a mi consulta hace más de 10 años. Se trata de una paciente del sexo femenino de 9 años, 9 meses, que fue referida de un hospital en Morelia por tener dismorfias y talla baja. Entonces la envían de endocrinopediatría y bueno, nosotros los genetistas pues siempre prestamos un poco de atención a los antecedentes familiares, intentamos Ok, ya se prendió. Okay. Entonces, madre de 33 años, padre de 35 años, aparentemente sanos, no consanguíneos. ¿Y por qué enfatizamos esto de no consanguíneos? Porque nosotros, pues, a la mera hora podemos llegar a un diagnóstico de alguna enfermedad autosómica recesiva o algo en donde la consanguinidad y la endogamia tenga un rol importante. Entonces, aunque era muy aparente, muy evidente el diagnóstico a simple vista, pues intentamos tenerlo todo documentado en la historia. Y eran ambos originarios de Guerrero, porque hay veces que en poblaciones pequeñas pues ellos dicen no ser consanguíneos, pero pues si una población muy pequeña y tienen los mismos apellidos y cosas así, puede ser algo sospechoso. Ok, tenemos aquí un árbol familiar, recordamos aquí círculo representa mujer, cuadro hombre, y lo único que llama la atención aquí, por aquí había una afectada con síndrome de Down, que no tiene ninguna relación con el síndrome de Turner que se presentó como propósitus, eso es lo que indica la flecha, que este es el paciente que acude a la consulta. La raya diagonal significa que este individuo ya falleció. Y aquí vemos las edades, pues un hermano de 12 años, la paciente de 9 años y una hermanita de 7 años. Ok, entonces esta paciente era del segundo embarazo, fue normoevolutivo y no hubo complicaciones en el periodo neonatal. Durante el primer trimestre no hubo exposición a factores ambientales adversos o uso de medicamentos, como para pensar en teratogénesis o alguna otra causa de malformaciones, y un peso de 200. Okay, al observar el desarrollo psicomotor, el sostén cefálico a los 7 meses, posición de pie a los 14 meses, monosílabos a los 9, esfínteres a los 24, y sí era bastante tímida y su progreso escolar era un poco pobre o normal, pero nada destacado como brillante. Hace rato comentaba el doctor con relación a los niños con talla baja, pues muy probablemente sean víctimas de bullying o de problemas en la escuela, a nivel social, y pues en general la mayoría de los pacientes que vemos nosotros en la especialidad pues pueden tener talla baja, malformaciones o cosas que llaman mucho la atención. Entonces una paciente
con síndrome de Turner a esta edad, pues ya ha pasado por bastantes inconvenientes en ese sentido. Ella tenía infecciones de vías respiratorias altas frecuentes, otitis, amigdalectomía y cuartectomía a los 6 años le realizaron. Vamos a ver más adelante que se aprecia la cicatriz. Y cuando nos llega a los 9 años, pues pesaba 21 kilos, pesaba 111 centímetros, su perímetro cefálico de 51, y si observamos el segmento superior contra el inferior, pues sí estaba ligeramente por debajo del segmento inferior. Ok, aquí está la descripción que yo hice en aquel entonces en la historia clínica. Facies triangular, cráneo con micrognatia, en ojos documenté ptosis, estrabismo unilateral, el puente nasal deprimido, los pabellones auriculares displásicos, ligeramente rotados hacia atrás con implantación baja, la boca con el labio superior delgado y los dientes desalineados, y en el cuello, bien característico, el cuello alado, o sea, pterygium colli, y la implantación baja de cabello. El tórax ancho con pectum carinatum y teletelia, es decir, o sea, los pezones más separados de lo habitual. Y las extremidades superiores con cubitus valgus, ahorita vamos a ver en las imágenes, el cuarto metacarpiano corto, edema en el dorso de las manos, y en las extremidades inferiores igualmente acortamiento del cuarto y quinto metatarsiano, tenía algo de escoliosis y los genitales con escaso vello púbico, pero no había alteraciones de diferenciación sexual en genitales externos. La piel, pues se veía la cicatriz en el tórax, los nevos en la cara y el cuello. Y bueno, dicen que las imágenes hablan más que las palabras, entonces aquí podemos apreciar pues lo que les mencionaba, los pabellones auriculares, hay nevos, el cuello alado que llama bastante la atención, y aquí podemos ver pues cabello implantándose en toda esta zona, hay veces que lo vemos llegar hasta acá. También ahí se veía el estrabismo, aquí vemos la micrognatia y observamos cómo esto, que es el remanente que queda de una lesión que pues estaba llena de líquido en la etapa intrauterina, y obviamente esta parte de su fenotipo pues le generaba muchos comentarios a ella en la escuela, más que por la talla baja. Muy bien, aquí vemos más nevos y aquí se ve cómo este pliegue pues llega casi hasta el hombro, y la teletelia. Esta es una foto tomada como en 30-40 grados, en donde vemos aquí el apéndice sifoides del esternón. Y este ángulo, si ustedes hacen esto frente a un espejo, se darán cuenta de que no tienen este mismo ángulo. Esto habitualmente es no tan abierto como lo tiene ella, y esto es lo que nosotros le llamamos cubitus valgus, que es característico de estas niñas. Okay, aquí vemos la cicatriz de la cirugía que tuvo de la coartación de la aorta, y podemos apreciar pues la implantación del cabello en la parte posterior. De hecho, ella tenía intención de hacer cirugía plástica para reducir esto, o sea, en su cuello, pero está documentado que tienen tendencia a cicatrización queloide, entonces pues era controversial si proceder o no proceder. De hecho, ya había tenido una mala experiencia con una cirugía que le hicieron para el estrabismo, le fue mal, y pues ya había visitado a esa edad ya muchos médicos. Aquí vemos esto que habitualmente solo se ve en las recién nacidas y posteriormente desaparece, es el linfedema que puede estar en el dorso de pies o dorso de las manos, y a esta edad es raro encontrarlo, pero afortunadamente tuvimos oportunidad de sacar esta foto, y aquí se ve a esta edad todavía lo que suele desaparecer antes de los 5 años. Ok, aquí vemos
El cuarto y quinto metatarsianos cortos, esto se puede ver en manos o pies, y pues de manera rápida, cuando estamos ante la sospecha, antes de proceder demasiado lejos en la historia clínica o en la exploración, sin necesidad de desvestirse, pues se puede ver a la hora de saludarlas en las manos, igual que los nevos, la cara triangular, la talla baja, es un fenotipo que se puede reconocer a 200 metros. ¿Okay? Y obviamente no todas tienen el cuarto y quinto metacarpianos cortos, a veces solo en manos o solo en pies. Cuando nosotros vimos a esta paciente, pues ya se le había corregido la corrección quirúrgica de la coartación de la aorta y se había documentado también un retraso en la edad ósea de aproximadamente 2 años. Entonces, bueno, para recordar un poquito sobre el síndrome de Turner, también se le conoce como síndrome de Ulrich-Turner, síndrome de Bonneville-Ulrich, monosomía X, 45,X o síndrome de Morgani-Turner-Albright, pero casi todos lo conocemos como síndrome de Turner y solamente hay que estar familiarizados pues, con las fórmulas cromosómicas por si lo vemos en algún reporte de citogenética o en algún artículo científico. La talla baja es un hallazgo prácticamente universal y también hay disgenesia gonadal. Es frecuente, es 1 en 2500 y todas estas pacientes deberían estar agradecidas, pues la inmensa mayoría terminan en aborto, más del 90% son aborto, entonces pues las que vemos en la clínica se puede decir que son afortunadas. ¿Qué es lo que hay que hacer por estas pacientes? Pues vale la pena hacer un ecocardiograma, un ultrasonido renal, ya que pueden tener riñón en herradura, alguna otra malformación renal, la edad ósea, pruebas de función tiroidea, examen auditivo periódico, por lo mismo de que tienen la tendencia a la otitis, visita con el ortopedista, estar monitoreando la glucosa y muy importante, las secuencias del cromosoma Y. Algo que me llamaba la atención en un comercial que vi o escuché en alguna parte, o incluso algunos pacientes que lo preguntan en páginas web, dicen, ¿por qué el síndrome se presenta únicamente en mujeres? No sé si alguien habrá escuchado esto en la radio. Y de hecho, pues no es así. O sea, si a una mujer 46XX le quitas un cromosoma X, queda 45X. Pero si a un hombre 46XY le quitas el Y, queda 45X. Entonces, se presenta pues en alguien que iba a estar destinado a ser hombre igualmente, solo que como vemos el fenotipo, pues más bien femenino, pero es importante que descartemos mediante las secuencias del Y. Si recordamos, los citogenetistas en el microscopio pues únicamente pueden ver cosas de cierto tamaño en adelante y de por sí se ven muy pequeños los cromosomas, entonces esta técnica de la secuencia de cromosoma Y hay que hacerla para descartar que hubiera algún fragmento pequeño del cromosoma Y, ya que estas pacientes tienen un riesgo adicional de gonadoblastoma. Okay, entonces estas pacientes pues, se pueden detectar rápidamente a temprana edad por el linfedema congénito, la talla baja que es más evidente pues, después de los 3-4 años. Las estrías gonadales se refiere a lo que debieron ser los ovarios, que en realidad pues, es tejido conectivo laxo, no tiene funcionalidad y vale la pena extirparlos para evitar riesgo de una neoplasia. Hay que eliminar la posibilidad de malformaciones renales y bueno, ver mediante rayos X a ver si hay alguno de los datos característicos en este síndrome. Okay. Dentro de los hallazgos asociados, pues puede haber aorta bivalva en hasta 30%. Es más frecuente las enfermedades autoinmunes en estas pacientes, entonces hay hipotiroidismo, obesidad, diabetes, CUSI, Crohn, artritis reumatoide, entre otras, y pueden también tener sordera neurosensorial. Luxación congénita de cadera, escoliosis, los nevos
que son bastante característicos en la mayoría de las pacientes que hemos visto, sí tienen bastantes nevos. Y puede haber retraso mental, aunque esto es infrecuente, solo ocurre en aquellas que tienen ciertas fórmulas cromosómicas con pedacitos de cromosomas muy pequeños, que es poco común. Pero si llegáramos a ver una paciente con este fenotipo y retraso mental, pues es una indicación para darle al citogenetista y decirle que busque aberraciones estructurales a la hora de estar haciendo el cariotipo. Ok, entonces, en cuanto a los cariotipos, cariotipo pues es el análisis cromosómico y la fórmula cromosómica pues debe estar bien escrita. Por ejemplo, el más común es 45,X, nótese que no hay espacio ni antes ni después de la coma, o sea, seguidito 45,X, y más de la mitad o al menos la mitad de las pacientes con síndrome de Turner tienen esta fórmula cromosómica 45X, sin embargo no es la única. Vemos que un porcentaje, casi la tercera parte, tienen mosaicismo. Mosaicismo es cuando tienes más de una línea celular en un mismo organismo, en este caso pues en los humanos puedes encontrar, como en estas niñas, un cariotipo 45,X en algunas células y en otras 46XX, o sea, lo normal para una mujer. Y cuando uno ve un mosaico, tiene que estar descrito entre corchetes qué porcentaje hay de cada línea celular, o sea, no es lo mismo tener 10% de Turner y 90% normal que viceversa. La lógica diría, pues mientras más porcentaje de síndrome de Turner sería más evidente el fenotipo, y mientras más células con 46XX, pues más normal, incluso pudiera haber menarca normal o tal vez hasta fertilidad. Y bueno, los mosaicos también podrían ser de Turner con hombre, como aquí vemos casi hasta abajo, 45,X, 46XY, o sea, iba a ser un hombre, pero en algunas células se perdió este cromosoma Y, y entonces depende de qué porcentaje nosotros veamos, y eso tiene que estar reportado en la hoja que nos brinda el citogenetista con la fórmula cromosómica. ¿Ok? Y bueno, estas otras de acá arriba son con alteraciones estructurales. Por ejemplo, que dice I es un isocromosoma, que es algo raro. Luego que es 46X de lesión de XP, o sea, al segundo X le falta un fragmento del brazo corto. O bien en a la segunda X le falta un fragmento del brazo largo, o sea, que puede ser una falta total del cromosoma o una falta parcial, y cuando tienes una falta parcial es estructural, un rearreglo estructural, ¿ok? Y si ese rearreglo estructural incluye el Y, pues existe riesgo de desarrollar cáncer. Entonces es ahí cuando vale la pena hacer un buen cariotipo o incluso las secuencias del Y si sale positivo, es recomendable extirpar lo que serían las cintillas gonadales. Ahora, si uno le dice a la mamá, su hija está muy bien y se va a someter a una cirugía para retirarle lo que serían los ovarios, pues la mamá puede decir, si la niña está bien, ¿por qué la voy a someter a cirugía? A lo mejor no le agrada la idea. Entonces hay que explicar que si existe un 12% o algo así de probabilidad de desarrollar el cáncer, y si es decisión de ellos si se operan o no, y si deciden no operarse, pues hay que monitorear cada 6 meses por si llegara a aparecer el gonadoblastoma, detectarlo oportunamente. Aquí vemos una imagen en HIE, cómo la arquitectura ovárica se degenera cuando no hay 46XX como en las mujeres normales. Entonces difícilmente, o sea, una niña Turner con cariotipo 45X pues no va a menstruar nunca y jamás va a tener un embarazo, y pues es por eso que a lo mejor más bien vale la pena extirpar estas cintillas gonadales. Entonces, en cuanto a su historia natural, pues la velocidad de crecimiento está reducida, hay amenorrea primaria e infertilidad, y si hubiera amenorrea secundaria, está indicado buscar
fragmentos del cromosoma, de algún otro cromosoma, o sea, no es un cariotipo 45X como la mayoría de las Turner, sería algo raro. Y bueno, visitar al cardiólogo para ver cuál es la situación, si hay riesgo de disección aórtica. Ok, entonces ya habíamos dicho que es la ausencia parcial o total de un segundo cromosoma sexual, o sea, no tiene que ser un X, puede ser un Y, y no hay relación con edad materna avanzada, como está bien documentado en algunas otras cromosomopatías, como en síndrome de Down. Y hay ciertos locus, por ejemplo, en el brazo corto del X, en XP22, se piensa que hay habilidad para la percepción visoespacial, o sea, a una niña con síndrome de Turner pues le costaría trabajo hacer un quiz específico en donde se requiere memoria verbal o hacer un rompecabezas o se podría extraviar. También en el brazo corto está este gen SHOX, que viene de Short Stature Homeobox, que se cree que este es el responsable del fenotipo esquelético que muestran estas pacientes. De hecho, puede haber pacientes que no tengan síndrome de Turner, que tengan mutaciones en este gen y presentarían un fenotipo similar. Bueno, ya ustedes ya saben y ya habían comentado en las ponencias anteriores con respecto al cierre de las epífisis. Y bueno, el diagnóstico se puede hacer incluso prenatal. ¿Cómo sería esto? Pues si por ultrasonido vemos malformación renal, edema, lo del cuello se puede ver inútero, o bien un cariotipo, pero pues no cualquier embarazada se somete a una amniocentesis o algo para hacer un cariotipo, entonces sería solo que fuera un hallazgo. En etapa ya postnatal, pues el cariotipo está indicado, de hecho la talla baja es una de las indicaciones, en mujeres indicación de hacer cariotipo, por lo mismo del síndrome de Turner. Y en cuanto al pronóstico, pues son infértiles y tienen aproximadamente 10 años menos de vida. Una vez tuve oportunidad de escuchar a una compañera decirle a una niña que tenía menos de 10 años, le dijo un tanto brusco que iba a ser infértil y pues supongo que esto a nadie le agradaría y más si te lo dicen a esa edad. Hay que tener precaución cómo y cuándo decir esto, sobre todo pues los reportes cromosómicos o este tipo de información pueden impactar mucho a una niña que ya ha tenido bastantes problemas con sus compañeritos. Ok, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues el linfedema, si estuviera solamente presente el linfedema y no es tan evidente el resto del fenotipo, talla baja familiar, el síndrome de Noonan, que es extremadamente parecido el fenotipo al síndrome de Turner, pero se puede presentar también en hombres y no tienen todos los datos que tienen las niñas con síndrome de Turner. Esto se ocasiona por mutaciones puntuales en uno de 4 o 5 genes que hay para variantes de síndrome de Noonan, que tienen también el linfedema, el cuello corto, etc. Tiroiditis autoinmune o algunas otras formas de disgenesia gonadal. Entonces, lo que les decía, importante, hay que ver los mosaicos ocultos, consecuencias del Y, esto se ve mediante una PCR en algún laboratorio especializado y pues no son muchas, pero sí cerca de 12% y estos casos pueden desarrollar algún gonadoblastóma. Ok. Más o menos la tercera parte se diagnostican en la etapa neonatal por los datos del linfedema que alguien sospecha, otra tercera parte por la talla baja en la primaria y cerca del 30-40% por retraso en la pubertad. Entonces podemos encontrarnos a una Turner, pues puede ser prenatal, pero casi siempre sería en alguna de estas etapas más probable por ahí de los 12 a 14 años. ¿Cómo ocurre o por qué ocurre el síndrome de Turner? Pues por haploinsuficiencia, es decir, la mitad de la información, no es lo mismo tener un X que tener 2X, o sea que tener la mitad de la expresión de esos genes en esta región pseudoautosómica da lugar a todo este fenotipo. Sabemos que uno de los 2X en las mujeres está inactivo, o sea, en mujeres sanas
solamente hay, en cada célula hay uno de los X funcional. Entonces uno piensa, bueno, si las mujeres normales solo les funciona un X, ¿por qué ellas tienen este fenotipo? Porque no el 100% del X se inactiva, solamente 90 y tantos %. Entonces esos pocos genes que escapan a inactivación presentan este fenotipo. Y se ha querido asignar ciertas regiones del X a cada uno de los datos, pero todavía hay mucha controversia. Y también hay cierta correlación genotipo-fenotipo en cuanto a, por ejemplo, si hay menarca espontánea o fertilidad, pues hay que buscar intencionadamente una línea como esta 46XX, o sea que no el 100% de las células son Turner. Y claro, si encontramos, por ejemplo, mucha proporción de esta línea celular, pues la talla baja no va a ser tan severa. Y les decía que si hay retraso mental, debemos sospechar que hay un cromosoma en anillo o un cromosoma marcador, que son bastante raros. Y en cuanto al tratamiento con hormona del crecimiento, pues hay una ganancia neta de entre 2 y 12 centímetros en la talla final. Hay que prestar atención en cuanto al reemplazo con estrógenos. Si se inicia demasiado temprano, pues vamos a restarle la talla final por el cierre temprano del epífisis. Entonces vale la pena que un endocrinólogo pediatra se encargue de coordinar a qué hora iniciar cada una de las hormonas. Y bueno, como tienen tendencia a osteoporosis, se le puede proveer de calcio y promover deporte desde la infancia porque tienen tendencia a la obesidad y a la diabetes. Y bueno, un porcentaje grande tienen habilidades motoras disminuidas, los problemas y la memoria no verbal les cuesta trabajo y déficit de atención en algunas de ellas. No les va muy bien que digamos en la escuela, pero tampoco tienen retraso mental. Si tienen el cariotipo convencional 45,X, pueden vivir bien y en la escuela tener un buen trabajo y todo. La autoestima generalmente está lesionada por el contorno social y pueden presentar ansiedad o aislamiento o incluso problemas más serios que las lleven al psiquiatra alrededor de los 29-30 años. Okay, dentro de lo cardiovascular, pues ya habíamos dicho la coartación de la aorta bivalva, el prolapso mitral, hay que descartar hipertensión y el riesgo de disección de la aorta proximal. En cuanto a otorrinolaringología y oftalmología, por ejemplo, esta paciente tiene estrabismo, también muchas tienen ptosis, cataratas, nistagmus, la otitis media recurrente y la hipoacusia, por lo que vale la pena ir a audiofoniatría. Reflujo gastroesofágico, CUSI, Crohn, las malformaciones renales que había ya mencionado y 15 a 30% con hipotiroidismo. Hipogonadismo hipergonadotrópico, es importante checar el LH y FSH, la obesidad y la diabetes que ameritan supervisión y ejercicio. Entonces, la talla baja, que pues puede ir desde 1,30 a 1,50, tiene contribución, o sea, el segmento inferior suelen tener las piernas cortas y les decía, es una displasia esquelética por culpa de este gen SHOX que les mencionaba, el cubitus valgus que habíamos visto en la foto, dolor crónico de rodilla, escoliosis, luxación congénita de cadera y la disminución en la densidad ósea. Con respecto a la hormona de tratamiento, pues vale la pena iniciarlo tempranamente y como ya comentaban los doctores, pues hay que tomarlo en serio para hacer una terapia bien planeada y no abandonar por causas socioeconómicas. La talla promedio en este estudio iniciaron con 126 centímetros y terminaron con 137 después de la terapia con GH y pues es claro que hay un beneficio para estas pacientes. Con relación al síndrome de Prader-Willi, que también había sido mencionado en las ponencias anteriores, si vemos, por ejemplo, el árbol genealógico de un paciente con síndrome de Prader-Willi, al igual que en síndrome de Turner, no vamos a ver a varios afectados en un árbol, sino que vamos a verlo así esporádicamente como este que puse aquí.
y es difícil ver antecedentes familiares, aunque sí es posible. Ok, entonces estos niños pueden tener dimensiones normales en la etapa fetal y tienen escasos movimientos por la hipotonía prenatal, por lo cual es bastante probable que sea cesárea o que tenga una presentación anormal a la hora del parto, y el índice de masa corporal está 15% por debajo de los hermanos. Tienen hipotonía infantil de origen central, letargia, hiporreflexia, llanto y succión débil, que pues en un inicio los llevan a crecimiento retrasado, desarrollo motor y lenguaje retrasados, y el IQ va de 60 a 70, siendo bastante pobre su desempeño académico. Afecta a ambos sexos, es importante señalarlo porque pues muchas veces cuando nos enseñan el síndrome de Prader-Willi y síndrome de Angelman, uno a veces asocia Prader-Willi hombre, Angelman mujer, pero puede presentarse un Prader-Willi de sexo femenino. La cuestión del sexo es, como vamos a ver más adelante, el origen paterno del cromosoma que está faltando. Si falta el segmento paterno, tenemos Prader-Willi. Si falta un segmento materno, tenemos Angelman. Pero puede faltar el paterno en una niña con Prader-Willi. Entonces, hipoplasia de genitales externos, los labios mayores, criptorquidia, amenorrea primaria, pubertad incompleta, infertilidad en la mayoría, lo cual pues hace también que el riesgo de recurrencia sea bajo, y LH y FSH van a estar bajos. Habitualmente tenemos la idea de que los niños con Prader-Willi comen mucho y tienden al sobrepeso, y es cierto, pero no es cierto, o sea, por eso desarrollaron esta tablita de las fases. Esto que les decía es cierto de los 9 meses en adelante, hasta los 30 y tantos años, pero en un inicio, en la etapa prenatal y recién nacido, va a haber bajo peso porque tienen succión débil, o sea, tienen problemas de alimentación en un inicio, y luego entre recién nacido y 9 meses tienen apetito disminuido, entonces no esperamos ver a un recién nacido con sobrepeso. Aquí en esta fase de los 9 a los 25 ya tienen apetito incrementado, aquí empiezan a ganar demasiado peso, y aquí es en donde se describe la hiperfagia que viene en la mayoría de los libros, y luego todo regresa a la normalidad, o sea, la saciedad. 25% de ellos tienen diabetes tipo 2, obesidad, hipotiroidismo, puede haber insuficiencia suprarrenal congénita, lo cual es muy importante descartar antes de comenzar con la terapia de GH, ya que los que sí tienen este problema suprarrenal son los que tienen mayor riesgo de tener muerte súbita al introducir la terapia con GH, que es lo que puede hacer controversial iniciar este tratamiento. En cuanto al sueño, tienen la fase REM reducida, entonces pues va a haber apnea central y somnolencia diurna. En cuanto a su conducta, puede haber algo parecido al espectro, o sea, al trastorno del espectro autista, cualquiera de los datos de la triada, o más adelante psicosis. Entonces, si no se ofrece terapia con GH, pues después de los 9 años ya va a ser evidente la talla baja, y sin tratamiento pues 155 centímetros, las manos y pies pequeños es un dato característico y viene en la mayoría de los libros. La morbimortalidad pues está dada mucho por la obesidad, la diabetes, problemas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales. Está descrito que es frecuente que los niños, como no tienen saciedad, tienden a mentir o a robar o a hacer lo que sea necesario para conseguir comida, al grado que la alacena o el refrigerador pues deberían tener candado, y se ha visto que algunos llegan a morir en un ataque contra los hot dogs. O sea, está descrito en la literatura biomédica muerte por atragantamiento con los hot dogs. Pueden tener también apnea, en la piel ellos mismos se lastiman, se pellizcan, y esta relación entre el inicio de la GH y la muerte súbita es lo que
lo que hace a algunos dudar. Sin embargo, está bien documentado que los beneficios son por mucho superiores al riesgo que hay con el inicio de GH. Nada más hay que asegurarse de que no haya un problema con el metabolismo del cortisol o con las suprarrenales. Ok, entonces aquí es ausencia parcial o total de un segmento del cromosoma 15 que viene del papá. Este es el segmento, el locus 15q11, en donde se encuentran cerca de 30 genes involucrados. O sea, no hay un solo gen, sino son varios genes los que hacen que tengas este fenotipo. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues puede ser mediante el cariotipo convencional que todos conocemos, el que le llaman bandas G, el FISH, que es un poco más caro, o el microarreglo, que también le llaman CGH, o bien por la prueba de metilación, que sería la mejor de todas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer una sola prueba? Bueno, para empezar, no todas están disponibles. O sea, es más fácil encontrar un cariotipo que encontrar una prueba de metilación en algún laboratorio, pero vamos a ver que hay varias subclases de, mecanismos genéticos como uno puede conseguir Prader-Willi. Entonces, es falta de la expresión de la región paterna en XQ11, que esto que dice aproximadamente 5 megabases se refiere a 5 millones de pares de bases. Recordamos que se aparea A con T y G con C, entonces cada una de esas sería un par de bases. Aquí estamos hablando de una pérdida de 5 millones de pares de bases, es bastante DNA lo que se pierde de este segmento del cromosoma 15. Hay bajo riesgo de recurrencia en la mayoría de ellos. Los mecanismos genéticos son en la clase 1A de lesión, que es el 70% de los casos. O sea, si nosotros hacemos un cariotipo convencional, pues podemos detectar, si somos afortunados y el citogenetista está haciendo bien su trabajo, podríamos detectar hasta el 70%, pero pues tenemos una probabilidad de perder el 30%. Entonces la de lesión es lo más común y se puede detectar en un cariotipo. Luego la clase 1B es un arreglo desbalanceado, o sea, una translocación, es muy baja la proporción. Sin embargo, si tuviera esto, hay riesgo de hasta 50% de recurrencia en esa pareja. La clase 2A y 2B son disomía uniparental. Disomía uniparental, nosotros, cualquier persona sana debería tener un cromosoma 15 que provino de su mamá y un cromosoma 15 que provino de su mamá, o sea, uno de papá y uno de mamá. Y la disomía uniparental es cuando tienes dos cromosomas 15, ya sea ambos de mamá o ambos de papá. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, se cree que esta persona iba a tener una trisomía del cromosoma 15, pero mediante un mecanismo celular que le llaman rescate trisómico, la célula se deshace de uno de los cromosomas y existe probabilidad de que quedes con 2 de mamá o 2 de papá, y a eso le llaman UPD o DUP en español. Y si es disomía uniparental materna, o sea, no tienes la contribución de papá, puedes presentar Prader-Willi. Entonces, hasta 25% de los casos con Prader-Willi son el caso que les acabo de mencionar, y esto pues no se detectaría mediante un cariotipo convencional porque a simple vista no podemos distinguir cuál es de mamá y cuál es de papá, o sea, los dos se ven igual en blanco y negro. Y bueno, casos más raros aquí, control de la impronta y cosas, mecanismos moleculares más raros, pero bueno, tienen su elevada probabilidad, o sea, elevado riesgo. Entonces sí vale la pena definir bien qué clase de niño con Prader-Willi es. Y si se hizo un cariotipo y no se encontró, y el fenotipo parece mucho un Prader-Willi, pues tal vez vale la pena investigar estas otras mediante pruebas que no sean un cariotipo. Bien, pues hay que distinguirlo de un craniofaringioma, el síndrome de Angelman, que aunque es la misma región, es un fenotipo muy diferente porque cursan con convulsiones de difícil control, se le llaman happy puppet porque están sonriendo aberrantemente, teniendo retraso mental profundo, talla baja con hiperfagia, síndrome de X frágil y síndrome de Bardet-Biedl. Todos ellos se diferencian del síndrome de Prader-Willi en algo. Y obviamente el manejo tiene que ser multidisciplinario, pues en endocrino para ver el reemplazo hormonal,
Si tienen problema que ellos mismos se lastiman, se lesionan su piel o se pellizcan, pues en dermatología, nutrición para la restricción dietética, pediatría, genética, cirugía. Y si tienen restricción dietética muy importante, pues a lo mejor se les puede ayudar con calcio y con vitamina D. Y bueno, está claro que la hormona de crecimiento mejora el desarrollo y la apariencia facial, no solamente cambia el índice de masa corporal y la talla final. Si presentan alteraciones conductuales, autismo, psicosis o algo, se pueden utilizar inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o topiramato, y también pueden beneficiarse de testosterona. Igual aquí, como les habían ya comentado anteriormente, se administra subcutáneo. Hay quienes lo hacen desde 1 año hasta 6 años de duración la terapia, y la respuesta no depende de la clase molecular. Les decía que había de lesión, disomía uniparental y varias formas. No importa cuál tenga, se va a beneficiar de la terapia con GH. Algún porcentaje la descontinúa por apnea, porque empeora la apnea. Otro porcentaje, 8%, mejoran sus parámetros de ventilación. Y por ejemplo en este estudio, 522, o sea 12 de 522 pierden la vida al iniciar, poco después de iniciar la terapia con GH. Entonces por eso hay que estar al pendiente, sobre todo al inicio de la terapia. Ok, y como les decía, por mucho es superior los beneficios, mejora la talla, el ejercicio, la masa muscular, la cuestión cognitiva, la calidad de vida en general mejora instituyendo la terapia con GH. Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor Luis Cepeda. Pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar, y como quiera, si no la atacan ahorita a la salida. Pues una constancia para el doctor Luis Cepeda. Muchas gracias por su ponencia. Vamos a continuar con el doctor Miguel Hinojosa Lezama, nefrólogo pediatra de la localidad, egresado del Hospital Infantil de México. Es profesor titular de pediatría del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor clínico del Hospital Zambrano de León del TEC de Monterrey, y nos va a tocar el tema de nefropatías y el uso de hormona de crecimiento. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Oscar Flores y al Colegio de Pediatría por su amable invitación para participar con ustedes en este tema. Bien, en el caso de nefrología, hay 2 o 3 entidades que se asocian a talla baja. Una de ellas es la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, como la conocíamos anteriormente. Esta se refiere a una disminución crítica de la cantidad de tejido renal. Entonces, cuando hay esa situación de pérdida de tejido renal, a lo mejor el tejido restante no es suficiente para acometer la función renal y desarrolla diferentes mecanismos como la hipertrofia de los glomérulos, etcétera, para mantener o tratar de mantener esa función renal, ¿verdad? Las causas son muy diversas en niños, van desde anomalías congénitas, malformaciones, enfermedades hereditarias y otras adquiridas. Bien, la enfermedad renal crónica la vamos a clasificar de acuerdo a su etapa en 5 grados. La etapa 1, donde tienen una filtración glomerular normal con daño renal, hasta la 5, que la llamamos insuficiencia renal, donde es necesario sustituir la función renal. Bien, y esta detención del crecimiento ocurre desde las primeras etapas, no, a diferencia del adulto, donde los síntomas propios de la insuficiencia renal aparecen en la etapa 2 o 3, en los niños puede ser más temprana. Bueno,
¿Qué es lo que vigilamos los nefrólogos cuando sabemos que un niño tiene un daño renal? Por ejemplo, a esta paciente le hicieron una nefrectomía por un reflujo vesicureteral, tenía una hidronefrosis y tenía mucho daño en ese riñón. Ese riñoncito colaboraba con menos del 15% global de la función renal, por tanto se decidió retirarlo. Bien, entonces pueden ver ustedes el peso y la estatura, ¿sí? Cuando va un paciente a la consulta con riñón único o con algún daño renal, son 4 parámetros los que revisamos clínicos: el peso, la estatura, la presión arterial y con una tirilla o con un general de orina si hay proteinuria. La proteinuria, la hipertensión arterial, la detención del crecimiento son datos de que pueda haber un daño renal que vaya a ser progresivo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos datos. Habitualmente pues es un poquito fastidioso tomarles exámenes a los niños, ¿verdad? Más si son exámenes de sangre, pero ahí mismo en el consultorio puede uno tomar una muestrita urinaria y claro, una vez que se documenta un daño renal y que ese daño pueda ser progresivo, pues se tiene que vigilar. En este caso podemos observar la estatura de la paciente, cómo se sale de la velocidad de crecimiento normal. Eso ya con el antecedente de la nefrectomía nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de que tenga enfermedad renal que vaya a hacerse progresiva. Ahora, ¿por qué los niños dejan de crecer? Bueno, hay varias situaciones. Por ejemplo, la acidosis metabólica. Generalmente es una acidosis por retención o sobreproducción de ácidos endógenos, por tanto va a tener un hiato aniónico normal. La acidosis produce anorexia, el niño deja de comer porque se le va el apetito. Aparte de eso, esto conduce a desnutrición, la misma desnutrición pues puede causar detención del crecimiento. La acidosis trata el cuerpo de compensarla en el hueso, reteniendo hidrógeno y liberando mineral, por lo tanto hay osteomalacia y eso también conduce a una detención de la progresión de la estatura. Y finalmente el estado urémico, cuando el paciente está muy intoxicado, pues tiene náuseas y vómitos, tiene intolerancia para la vía oral y todo esto pues se hace un círculo vicioso. El paciente entre más desnutrido, más de su reserva proteica del cuerpo ocupa para producir energía y más acidosis desarrolla y así sucesivamente. Bien, la osteodistrofia renal también es una causa frecuente de detención del crecimiento, hay un retraso de la maduración ósea. En algunos de los casos puede haber osteomalacia, ya sea por la misma acidosis, por deficiencia del calcitriol que se tiene que producir por estímulo en el túbulo proximal, puede haber osteitis fibrosa quística, por ejemplo, por un hiperparatiroidismo secundario, ya sea relacionado con bajas de calcio o con elevación del fosfato en sangre. Hay una entidad que todavía los nefrólogos no entendemos muy bien, pero es la enfermedad ósea dinámica, donde no hay crecimiento, no hay recambio en el hueso, ¿verdad? Y la otra cosa es que muchos de los pacientes, antes o después del trasplante renal o por la enfermedad originaria, por ejemplo una glomerulopatía con síndrome nefrótico, lupus o lo que ustedes quieran y manden, usamos esteroides, usamos glucocorticoides como parte del tratamiento y la exposición prolongada a glucocorticoides también puede provocar, en este caso, pues osteoporosis y detención de la velocidad del crecimiento.
Bien, otra de las cosas es la desnutrición, ¿verdad? Ocasionada por la anorexia, el estado urémico. Los pacientes también son incompetentes en cierta medida, de manera tal que son susceptibles a tener infecciones de todo tipo, neumonías, infección urinaria, etcétera, sobre todo, por ejemplo, infección urinaria, los que tienen alguna alteración de las vías urinarias, y las mismas restricciones dietéticas que nosotros les imponemos a estos pacientes como parte del manejo conservador, también pueden provocar esa disminución del apetito y la desnutrición. Bien, el síndrome urémico pues se manifiesta por acidosis metabólica, náuseas, vómitos, periodos de diarrea o de constipación por alteración de la motilidad digestiva, y pues aquí el término de inhibición hormonal está mal empleado, más bien pudiéramos decir hay una resistencia al efecto de las hormonas, ¿verdad? Si nosotros nos gustan los cuentos, pues ¿quién no se acuerda del cuento de Peter Pan? ¿Verdad? De esos niños perdidos que eran siempre niños, que no crecían, no maduraban, ni en estatura, ni sexualmente. Sí, más o menos ese es el panorama de un niño con enfermedad renal crónica. Bien, ¿cuándo debemos o cuándo se debe de iniciar el tratamiento con hormona de crecimiento? Pues se recomienda vigilar la velocidad de crecimiento y tratar de mantener al paciente metabólicamente estable antes de otorgar este tratamiento, ¿verdad? En diferentes estudios, por ejemplo, el que se citó de 1993 por el doctor de la Torre del NAPROTEX, es el registro norteamericano de trasplantes renales, pues se veía que era mejor en la etapa predialítica, es decir, cuando está en las etapas más tempranas de la enfermedad renal crónica. Ya cuando el paciente está en etapa 5 que requiere diálisis o incluso después con el trasplante, también está indicado, pero la efectividad del tratamiento es menor. Bien. Otra de las cosas, digo, no es por ser aquí consecuente con los endocrinólogos, ¿verdad? O porque el doctor Oscar me invitó, ¿verdad? Sin embargo, por las razones que el doctor de la Torre y la doctora Eloísa mencionaron, es un tratamiento costoso y se debe de aprovechar lo mejor posible, y más con las dificultades que existen para que las compañías aseguradoras o los servicios médicos lo autoricen. Entonces, siempre es preferible contar con el apoyo de un endocrinólogo para este manejo. Bien, ahora aquí les voy a presentar una niña que tenía síndrome nefrótico. Estas elevaciones, déjeme irme atrás. Bien, estas elevaciones del peso que observamos aquí, pues es por el edema. La niña se edematizaba y era una niña con síndrome nefrótico que no respondía a esteroides. Entonces podemos ver en la gráfica de acá de abajo cómo se detiene prácticamente el crecimiento de la estatura, ¿verdad? Por la cantidad de bolitas, pues se pueden imaginar que la paciente tenía un buen servicio médico y que me visitaba muy frecuentemente porque estaba hinchada, que era lo que más le preocupaba a la mamá, pero al nefrólogo lo que más le preocupa es esta situación, donde se detiene totalmente el crecimiento, ¿sí? Aún con creatinina normal. Entonces, no es necesario esperar a que tenga necesidad de diálisis para iniciarle el tratamiento. Esta paciente afortunadamente tenía derecho a bienes al Seguro Social y se fue para allá para hacerse el tratamiento con la hormona de crecimiento, claro, y también con el trasplante. Bien, este es otro paciente también con enfermedad renal crónica, donde aquí en la flechita les marco cuando se empezó a dar el tratamiento con hormona del crecimiento, ¿verdad? En la etapa predialítica. Este es un paciente
que pues ya tiene 13 años de edad y aún no se ha dializado ni se ha trasplantado, mantiene una creatinina de 2.5, 2.8, que es más o menos una etapa 3 en la escala de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Podemos ver cómo el peso y la estatura, pues aquí más o menos son concordantes. Bien, bueno. Otras enfermedades que también pueden asociarse a detención del crecimiento es la acidosis tubular renal. Ya se mencionó algún caso en las pláticas previas, ¿verdad? Y aquí tenemos pacientes que son incapaces de mantener el equilibrio ácido-base a pesar de tener generalmente una filtración glomerular normal. Bien, con el tratamiento de estos pacientes, sobre todo en la acidosis tubular tipo 1, que es donde encontramos una incapacidad para acidificar la orina, vamos a encontrar que el paciente se detiene el daño renal, ¿verdad?, ocasionado por nefrocalcinosis y recuperan la velocidad de crecimiento. Bien. Ok, aquí tenemos un paciente, es el de la foto. Este paciente yo creo que ha de tener unos 35 años de edad ya, ¿verdad? Ya no es reconocible, ¿verdad? Pero podemos ver cómo es un niño con ojos hundidos, con la boca semiabierta, los labios partidos. Además de eso podemos ver su tórax en campana, con un vientre prominente por la aerofagia. Lo llamamos como si el tronco fuera en forma de violín, y podemos notar en las epífisis, ¿verdad?, cómo hay ensanchamiento de los huesos, ¿verdad? Tiene un raquitismo evidente. Aquí vemos a los 4 meses de edad que se le inicia, nace con un peso normal y luego se detiene el crecimiento en peso y también en estatura. Se le empieza el tratamiento y pueden ver ustedes cómo recupera la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Bueno, no siempre fue muy cumplido con el tratamiento, pero es una de las situaciones donde el mismo tratamiento puede corregir la velocidad de crecimiento y de esa forma no requerir la hormona de crecimiento. De las acidosis tubulares, pues voy a mencionar la acidosis tubular tipo 2 en el contexto del síndrome de Fanconi, no el de la anemia de Fanconi, sino el síndrome de Debré de Toni-Fanconi, donde hay una disfunción tubular proximal generalizada. También hay otra entidad que se llama fosfaturia renal familiar. Esta es una alteración aislada, lo único que tenemos es un umbral bajo para la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal, se hereda en forma dominante ligado al cromosoma X, de manera tal que puede presentarlo tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces esto lo llamamos también raquitismo resistente a la vitamina D. Bien, aquí les voy a presentar un par de pacientes. Este es un niño de 4 años de edad cuando lo empecé a ver. Pueden ver cómo su peso evoluciona bien, pero su estatura no es así. Aquí en la flechita le iniciamos el tratamiento con ortofosfatos y calcitriol. Con esto conseguimos que su fósforo en sangre sea normal y que la fosfatasa alcalina disminuya y que mejoren los cambios del raquitismo. Sin embargo, pueden ver ustedes cómo la estatura no se acerca a la velocidad o a la zona que nosotros quisiéramos para que fuera concordante con su peso. Este es otro paciente. En este paciente sí empleamos, aparte del tratamiento con calcitriol y ortofosfatos, empleamos la hormona de crecimiento y pueden ver ustedes cómo sí hay una mejoría en cuanto a la estatura, que se acerca un poquito más a la zona normal. De nuevo, estos pacientes es necesario tenerlos metabólicamente estables, es decir, de que estén tomando su tratamiento, y de esa manera puede ser más útil o puede servirles ahora sí
la hormona de crecimiento. Bien, en el caso del síndrome de Debré-de-Toni-Fanconi, pues tenemos una alteración de del túbulo proximal generalizada. Son pacientes que tienen glucosuria normoglicémica, ¿verdad? De estos hay que tener mucho cuidado. Como tienen también acidosis metabólica, no son diabéticos, no son pacientes que vayan a entrar en cetoacidosis, ¿verdad? Lo que tienen es que tienen una acidosis tubular tipo 2 porque hay una disminución del umbral renal para bicarbonato, para la glucosa, para el fósforo y para los aminoácidos, ¿verdad? La talla baja pues está asociada a la osteomalacia por la fosfaturia anormal, como en el caso del raquitismo resistente a la vitamina D, ¿verdad? En el examen de orina, pues vean ustedes cómo vemos proteínas levemente positivas. Si le hacemos un tamiz de aminoácidos en orina, vamos a encontrar aminoaciduria, una aminoaciduria generalizada. Bien, podemos ver cómo hay glucosa también. Y cuando hacemos una reabsorción tubular de fosfato, pues vamos a encontrar que aún con vitamina D y para bloquear la paratormona, siguen teniendo una reabsorción de fosfato menor del 90%, a pesar de tener a veces cifras de fósforo en sangre de 1.5, 1.2. Bien. Estas son las radiografías de esta era una niña. Pueden ver ustedes el rosario costal, cómo tiene pues unas corticales de los huesos, una osteopenia muy marcada, así como un ensanchamiento de las metáfisis de cúbito y radio, lo cual nos sugiere por la pulsera radial, ¿verdad? Entonces estas pacientes también, una vez que se corrige su problema metabólico, pues se puede considerar el tratamiento con hormona de crecimiento. Bien, finalmente pues esto sería todo por mi parte. En el Congreso se va a hablar también de enfermedad renal crónica mañana, la detección temprana de enfermedad renal crónica a las 9 de la mañana en el Gran Salón 1, y el sábado el manejo de la enfermedad renal crónica también en el Salón 2, para si quieren pues ahondar un poquito más en este tema de las enfermedades renales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Miguel Hinojosa. A mí me va a tocar concluir con este taller de talla baja. Yo soy el doctor Óscar Flores Caloca, endocrinólogo pediatra de la localidad. A mí la otra vez me llamó la atención que parecía como que si hubiera más acidosis tubular renal en la ciudad. A mí me llegaron como 2 o 3 pacientes por talla baja y acidosis tubular, aunque ya investigando un poquito era una paciente que venía de Guadalajara, de otro estado de la República, y las mamás son muy comunicativas en las piñatas. Entonces allá le diagnosticaron acidosis tubular renal, le dieron citratos y bicarbonato, y aquí estaba, y entonces empezó a decirles que crecían con bicarbonatos. Tenemos todo un salón de clases tomando bicarbonato para crecer. Entonces hay que buscarle un poquito más a fondo. A mí me va a tocar tocar el tema de peso bajo para edad gestacional no recuperado. Es un tema que sí lo vemos comúnmente en las consultas pediátricas, principalmente los neonatólogos. Lo hemos visto en las instituciones de la ciudad. La otra vez me decían, en algunos hospitales nacen de 30 a 40 niños con peso bajo para edad gestacional por mes. Entonces es algo que sí se ve, lastimosamente aquí en la ciudad no lo cubren los seguros gastos médicos mayores ni la seguridad social. Pero bueno, es algo que debemos de tocar y yo creo que todos debemos de conocer. Las indicaciones de hormona de crecimiento ya las tocaron, ya no vamos a detenernos aquí. Una de ellas es lo que vamos a tocar ahorita, pequeño para edad gestacional, sin catch-up de recuperación o crecimiento de recuperación. Por definición es variable, yo estuve buscando varias.
La que más me gustó fue la de un niño con peso y longitud por debajo de -2 desviaciones estándar para la media para su edad gestacional. Hay una forma muy fácil para nosotros como endocrinólogos pediatras, si no sabemos su edad gestacional, todo niño por abajo de 2,5 kilos, 2,5 kilogramos, lo podemos catalogar también como pequeño para edad gestacional. Es frecuente, habitualmente creo que en Estados Unidos menos del 6% en países desarrollados. Países de tercer mundo, se ve, hay descripciones de al 6 hasta el 20, 30% en algunas localidades. Aquí en Latinoamérica se presume como un 10 a 15%. Lo podemos ver también por gráficas, hay gráficas desde los años 60 de Lubchenco, en las cuales te puedes ayudar para poder graficar a estos pequeñines. Y dentro de la definición yo también entramos en discusión de que si es igual que un retardo de crecimiento intrauterino o no. Los neonatólogos todos me dicen que no, que obviamente hay que tomarlo como diferente. Un retardo intrauterino del crecimiento es el que mínimo tiene que tener 2 velocidades de crecimiento durante su etapa inútero para poder decir que ese niño dejó de crecer en algún momento y se toca como diferente a un niño con peso bajo al nacimiento, que eso me lo pueden corregir si no los neonatólogos. ¿Por qué tratar a estos niños con hormona de crecimiento? Sabemos que 1 de 10 nunca va a recuperar talla y va a tener una talla baja al final del crecimiento. Sabemos lo que ya mencionaron previamente, que ellos recuperan talla, se echan catch-up de recuperación en los primeros 2 años de vida, los que fueron de término. Los niños que tuvieron prematurez tienden a hacerlo hasta los 4 años de vida. Tiene un riesgo 5 a 7 veces mayor para talla baja a futuro, 20 veces más probabilidades de tener alguna morbimortalidad que la población en general. Este catch-up de recuperación usualmente lo hacen entre los 6 meses y el año y medio de edad. Habitualmente cuando lo hacen en los primeros 6 meses es más intenso y son los pacientes que principalmente se nos emprobleman para problemas metabólicos a futuro. Y de hecho hay artículos o literatura que menciona que si para los 3 años no lo realizaron, ya va a ser muy difícil que ese paciente lo pueda presentar. Nosotros aquí en Latinoamérica a veces nos apoyamos mucho, en Estados Unidos dicen 2 años, en Europa dicen 4 años a todos, sea prematuro o de término. Entonces ya hay consensos y eso ya está un poco consensado, que ahorita lo vamos a decir. Entonces, paciente que no presenta estos catch-up de recuperación, crecimiento de recuperación, son pacientes que también los vemos con muchos problemas psicosociales. Sabemos ahorita del síndrome de Messi, nos llegan múltiples niños que todos quieren jugar fútbol y como Messi le pusieron hormona de crecimiento, ellos piensan que también le podemos poner para que crezca. Obviamente también hay que buscarle otras causas para talla baja en estos pacientes. Usar hormona de crecimiento en un niño pequeño para edad gestacional es algo que ya tiene mucho tiempo. Hay literatura desde los años 70 en los cuales se ha visto que se apoya los beneficios para esta terapia. Por FDA en Estados Unidos desde el 2001 está aprobado para todo niño con peso bajo para edad gestacional que no recupere talla para los 2 años. Usualmente usan dosis un poco más altas que las que usan los países en Europa. En el Consejo Europeo desde el 2003 que lo tiene aprobado. En estos pacientes se ha estudiado cómo está su hormona de crecimiento. Aproximadamente sabemos que el 60% de estos pacientes puede tener un grado de deficiencia de hormona de crecimiento. Usualmente no nos sirve de mucho medirles hormonas para ver si le voy a dar o no tratamiento. Estos pacientes simplemente por el hecho de tener el peso bajo al nacimiento y no recuperar talla, son pacientes candidatos para hormona de crecimiento. Te va a ayudar mucho para saber qué tanto va a responder este paciente, si se puede presentar con alguna otra morbilidad de estilo hipoglucemia, otra causa. Usualmente también en pacientes de peso bajo está descrito que presentan algo de resistencia a la hormona de crecimiento por una desnutrición fetal. Y bueno, pues esta hormona de crecimiento alta que presentan les produce la resistencia de la insulina periférica con una lipólisis, y esto es como un mecanismo de defensa que realizan estos pacientes que aumentan la glucosa a nivel cerebral
para prevenir las hipoglucemias que tienen más frecuencia estos pacientes que la población en general. Entonces, la evaluación endocrina no es de mucha ayuda para decidir si se usa una hormona de crecimiento. Obviamente nos va a ayudar para ver la respuesta al tratamiento y para otras situaciones. ¿Qué tan efectiva es? Pues ya hay metaanálisis y hay mucha literatura donde se ha visto que es efectiva. Se alcanza un aumento hasta de 7 a 12 centímetros en la talla adulta. Esto empezando la terapia en un momento adecuado y una dosis adecuada. Hay un estudio multicéntrico que se realizó en Francia, donde comparaban también las dosis y veían que las dosis más altas de una unidad kilo-semana, se los puse en kilo-semana porque yo sé que muchos aquí en la localidad es la que utilizamos por facilidad, que dosis más alta por un periodo de 4 años tienen mejor respuesta que las dosis un poco más bajas. En esta gráfica podemos ver, comparado con controles que no les dieron hormona de crecimiento, como pacientes con dosis menores a las dosis mayores, vemos la efectividad y vemos que los pacientes que empiezan con una dosis más alta tienen mejores respuestas. Entonces, los objetivos del tratamiento para estos pacientes es realizar un crecimiento de recuperación adecuado, mantener una velocidad de crecimiento adecuado y una talla final adecuada al final del tiempo. Entonces, para predecir talla, ¿qué es lo que más nos va a ayudar para saber si este paciente qué tanto va a responder? Uno es el de qué tan pequeño está al momento del diagnóstico cuando nos llega al consultorio. Entre más pequeños estén estos pacientes tienen mejor crecimiento de recuperación. Otra cosa importante es la talla parental de los padres. Cuando vemos niños de peso bajo muy pequeñitos y papás altos responden mucho mejor que los pacientes que tienen tallas blancos familiares muy bajas. El momento del inicio del tratamiento, que yo creo que es algo muy importante. Sabemos que hay un estudio sueco que iniciaron hormona de crecimiento mínimo 2 años antes de la pubertad y ganaron mucho mejor talla que los que empezaron más tarde ya en la edad puberal. Estaban hablando de 12 contra 6 centímetros comparativamente. Hace rato hacían una pregunta, usualmente cuando empezamos hormona de crecimiento existe la idea de que, oye, le voy a empezar en el estirón de la pubertad para que se eche un estirón más bonito, y no, cuando más provecho le sacamos a la hormona de crecimiento, no solo en peso bajo, es antes de la pubertad, en las edades prepuberales. La dosis, como ya vimos, hay estudios que avalan que entre mayor dosis responden mejor estos pacientes. Obviamente hay que tener cuidados por los problemas metabólicos que van a presentar, que es esto que viene a continuación. Sabemos que en pacientes con peso bajo para edad gestacional, con dosis altas, se observa una relativa buena tolerancia hacia la hormona. No hay existencia ahorita no existen estudios que digan de malignidad en esta terapia. Hay un estudio francés que salió que se relacionaba con infartos a nivel cerebral, pero realmente no pesó tanto como para decir que la pudieran sacar. Pseudotumor cerebri se observa en 1 de 1000 pacientes que utilizan hormona de crecimiento, no solo con peso bajo. Entonces, no se ha visto un aumento en la frecuencia de estas patologías en estos pequeñitos que utilizan hormona de crecimiento. Causas de los problemas, bueno, estos pacientes tienen estos problemas metabólicos, siempre se ha discutido cuál era la causa. Sabemos que estos pacientes tienen una resistencia a la insulina como mecanismo de defensa in útero por la malnutrición materna, que esto en la vida postnatal, al aumentarlos de peso rápidamente y exponerlos a mayores niveles de insulina y IGF-1, son los que esto tratando de mejorar las condiciones. Y esto es una de las principales teorías en las cuales se recargan para decir qué es lo que les ocasiona todo lo del síndrome metabólico y diabetes tipo 2 en estos pacientes. Eso es clásico, vemos cuando nace el niño pequeñito y siempre los queremos subir rápidamente de peso. A veces a los papás les importa más cuánto pesa que cómo está el soplo o la enfermedad de base que tienen estos pacientes. Cada consulta te están preguntando cuánto subió de peso, no les importa el labio hundido o otra enfermedad que pudieran tener. Entonces hay que explicarles eso, que hay que tener cuidado con estos niños. Usualmente no los debemos de subir tan rápido de peso. Al que lo suben rápido de peso en el primer año de vida es el que más se te pueden problemar. Sabemos que al usar hormona de crecimiento, también las cifras de glucosa
en estos niños, por lo que decíamos del problema metabólico, pueden estar en lo normal alto, así los describen en algunos lados. En un estudio veían que presentaban niveles de glucosa de 90 a 100 miligramos por decilitro en ayuno. Al utilizar hormona de crecimiento durante un periodo largo de 6 a 7 años, caían en una intolerancia a la glucosa de ayuna de 106, pero la mayoría de los estudios, por no decir todos, describen una recuperación o una regresión de estos niveles de glucosa. Entonces, no se ha demostrado que les aumente el riesgo para tener diabetes tipo 2 de estos pacientes, pero sí se describe una resistencia a la insulina en estos pacientes. Entonces hay que vigilarles bien el perfil glucémico, no digo con una curva de tolerancia oral a la glucosa, pero sí con una glucosa en insulina en ayuno y hemoglobina glucosilada por las consultas de seguimiento. En este estudio lo que veían los niveles de insulina basales comparado a los 6 años de tratamiento y cómo al quitar el tratamiento regresaron a la normalidad. Aquí vemos también con las dosis alta y dosis baja. Las columnas oscuras son con la dosis más baja, las grises son más altas, y cómo también observamos cómo regresan a la normalidad los niveles de insulina. Y bueno, estos pacientes también tienen mayor problema para hacernos algo que se llama pubertad precoz. Son niños que nos hacen una adrenarca prematura. También la discusión es que son pacientes que presentan un cortisol alto por una alteración en la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es una enzima que convierte cortisol activo en cortisona inactiva. Esta teoría lo que dicen es que cuando nace el paciente en la etapa postnatal, hay una alteración en esta enzima y entonces tienen niveles más altos de cortisola con esta adrenarca prematura a futuro. Y esto subsecuentemente se puede relacionar con ovarios poliquísticos o con una pubertad precoz. Entonces son pacientes que tienen que tener hiperandrogenismos, vemos edades óseas aceleradas y son cosas que se tienen que vigilar en el seguimiento y en la consulta de estos pacientes. Sabemos que la hormona de crecimiento no les va a afectar ni acelerar la edad esquelética, es principalmente por la adrenarca prematura que pueden presentar. También tiene que tener efectos benéficos porque siempre estamos buscándole cosas malas a la hormona de crecimiento. Mejora la hipertensión arterial que pueden tener estos pacientes. Todo niño con peso bajo al nacimiento, siempre chequen la presión arterial en la consulta. De hecho, a cualquier niño, aunque no tenga peso bajo al nacimiento, cualquier paciente pediátrico, tienen que checar la presión arterial. Acá lo hacemos mucho por nefrología, reumatología, endocrinología, pero yo creo que cualquier consulta pediátrica. Pero específicamente con estos niños tienden a hacernos hipertensión. La hormona de crecimiento también mejora el perfil de lípidos, mejora el índice de masa corporal. Hay estudios en los cuales se ha visto esto. Y bueno, entonces, para seguimiento y para vigilar a estos niños con peso bajo, vamos a revisar, como dijimos, el perfil metabólico de los carbohidratos, la presión arterial y el perfil de lípidos. Desde el 2006, en una reunión se discutía qué dosis utilizar. Se describe entre 35 y 50 microgramos por kilo por día. Hay personas que ya cuando los niños están más cercanos a la pubertad usan dosis más alta. Usualmente en Estados Unidos hay grupos que trabajan con 70 microgramos por kilo por día, describiendo mejores recuperaciones de crecimiento en estos pacientes. Entonces en estos niños con peso bajo el nacimiento, como dijimos, vamos a checar glucosa, lípidos, presión arterial y niveles de IGF-1. No nos gustan que estos niños estén con niveles de IGF-1 muy altas. En ocasiones nos ha tocado platicar con gente que dicen, dejamos que tengan las IGF-1 sutilmente elevada, más no arriba de 2 desviaciones estándar. Conforme van ajustando su peso y su talla, conforme van creciendo, las dosis de hormona de crecimiento son peso dependiente. Entonces ellos solo se van ajustando y dicen que no las mueven. Pero bueno, algún tip es que traten de que no se les vaya muy por arriba la IGF-1, que es como mejor les va a ir a estos pacientes, para no presentar efectos secundarios. Esta paciente es una paciente que venía de Torreón, llegó a los casi 9 años de edad. La mayoría, también hay literatura donde se describe que los niños de peso bajo casi siempre los empiezan con hormona de crecimiento después de los 7 años, entre 7 y 9 años, que si se fijan no es lo ideal es empezarlos entre más temprano a partir de los 4 o 6 años de edad,
pero así es como nos llegan. Esta es una femenina que nos llegó con una edad esquelética como casi 2 años retrasada, tenía antecedentes perinatales con un peso al nacimiento de 2,300, sin asfixia perinatal, sin antecedentes personales patológicos de enfermedad, y referían a una talla baja pues desde el nacimiento, desde que nació, no menarca, sin desarrollo puberal, y tenía una velocidad de crecimiento al iniciar hormona de 8,1 centímetros por año. Recordemos que la velocidad de crecimiento en promedio para un niño de esta edad es de 4 a 7 centímetros por año. Entonces, los niveles de glucosa siempre hay que tomarle basales antes de empezar hormona de crecimiento, por lo que mencionamos del problema metabólico que pueden tener. Tenía la glucosa, la insulina y los niveles de hormona de crecimiento normales, de IGF-1, perdón, perfil tiroideo normal y un cariotipo que descartaba síndrome de Turner. Esta gráfica es la de velocidad de crecimiento. Como vemos, desde que se inició hormona de crecimiento siempre persistió con niveles por arriba de la percentil 50. Entonces, si vemos esta paciente de estar muy por debajo de 2 desviaciones estándar, actualmente ya se encuentra en la talla blanco familiar. Ya conseguimos el primer objetivo, diré el segundo. El primero era que dejara de tener talla baja y el segundo es que alcanzara su talla blanco familiar, que aquí es la pregunta que les hicieron hace rato. ¿Le quitaríamos el tratamiento o no? Pues no. Si se lo quitamos, seguramente vamos a perder mucho de lo que hemos obtenido. Entonces hay que persistir con el tratamiento. Ahorita les voy a poner cuándo se quita. Este es otro paciente, es un masculino que lo vimos antier en una institución. Ya lo teníamos valorado desde los 2 años de edad. Nos llegó con una talla en la percentil 3. Tuvo el antecedente de pesar 1,480 gramos al nacimiento. Estuvo con una prematurez de 32 semanas, 2 semanas en terapia intensiva con ventilación mecánica. Es un paciente que también mencionaban que era pequeño desde que nació. No se veía sindrómico, la exploración física se veía todo normal, tórax, abdomen. Una edad ósea retrasada de 6 meses, a los 2 años tenía una edad esquelética de 1 año y medio. Y lo citamos a la siguiente consulta y veíamos cómo su velocidad de crecimiento empezó a acelerar sin tener que utilizar hormona de crecimiento. Si se fijan, este caso se los quise poner porque, como decíamos, niños que son prematuros, habitualmente hay algunos que recuperan talla hasta los 4 años de edad, entonces nos podemos esperar, no tenemos que tener esta premura. Y este niño es increíble como vimos que de ir en la percentil 3, a los 3 años 8 meses ya estaba en la percentil 25, que ya me quedaba dentro de su talla blanco familiar. Entonces, si vemos esto como esta otra paciente, aquí pues vemos, era una paciente, 1 tenía talla baja que estaba por debajo de 2 desviaciones estándar, 2 estaba por debajo de su talla blanco familiar y 3 tenía el antecedente del peso bajo al nacimiento. Estos son los pacientes que son candidatos para hormona de crecimiento. Y entonces, en resumen, lo que les acabo de decir, pacientes, criterios para dar hormona de crecimiento, son los pacientes que tienen talla baja para su sexo y edad gestacional, que tienen una talla cuando acudan a su consulta por debajo de 2,5 desviaciones estándar y que estén por debajo de una desviación estándar de su talla blanco familiar. La dosis se discute entre 33 a 70 microgramos por kilo por día. 1 unidad kilo semana es con lo que empezamos y de ahí nos podemos ir hasta 1,5 unidades kilo semana, siempre vigilando la IGF-1. La edad para iniciar tratamiento, después de los 2 años de edad, en Estados Unidos hasta los 4 años de edad en Europa. Se sabe que desde los 2 años de edad presentan muy buen crecimiento o recuperación. Yo ahí me detendría un poco con los prematuros. ¿Y cuándo se va a detener la hormona de crecimiento? Cuando tengan una edad esquelética de 16 años los hombres o 14 años las niñas, o que crezcan menos de 2 centímetros por año. Entonces este cuadrito es un niño con peso bajo al nacimiento. Es habitual que nos los envían al año de edad o a los 6 meses de edad. Ahí lo que tienen que hacer, siempre buscar enfermedades pediátricas comunes. Es mucho más frecuente una infección urinaria, un paciente con reflujo y todas esas cosas que vemos en la consulta. Hay que descartar genopatías, valoración nutricional, disfunciones hipofisiarias. Si todo está bien y vemos que persiste el crecimiento que no se recupera, a los 2 a 4 años es cuando valoramos el uso de hormona de crecimiento.
Esto es lo que mencionamos, te suspende, como ya habíamos dicho, velocidad de crecimiento menos de 2 centímetros por año o según la edad esquelética. Hay gente que me discute mucho que cuando se logra objetivo, pero tengan cuidado porque esos niños se les pueden ir para abajo y en 6 meses, 1 año pueden perder muchos centímetros que habían recuperado. Pues bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta de los niños de peso bajo al nacimiento que no recuperan talla o alguna pregunta para algunos del panel que todavía estamos aquí. Pues bueno, pues muchas gracias por haber dado un poquito de su tiempo, que para todos es muy valioso. Muchas gracias.